Doctor, Sí, bueno. buenos días, doctor. Sí, ya. Tarde, José María. Doctor. Hello. Y ahora pásame la voz, si están mirando toda la imagen. Todavía no, doctor. Todavía no, doctor. Ahora sí, doctor. Ahora sí. Y eco. Bien, gracias. Te están haciendo la competencia, José María. El comando nunca muere. Recuerden siempre esto, nadie es indispensable. Ya, vamos entonces a continuar. Vamos a ver en esta oportunidad minerales. Entonces, hoy día y el día de mañana, que es lunes, terminamos toda la materia para que puedan ser evaluados a su primer examen. O sea que no tenemos ningún problema, estamos muy bien. En lo que sí, más bien, estuvimos atrasados en una práctica, pero no hay problema. Minerales, sales minerales. Y ustedes ya lo han estudiado esto en su academia preuniversitaria. Lo importante es que recuerden de que los organismos vivos estamos constituidos por biomoléculas. Y dentro de esas biomoléculas había biomoléculas inorgánicas. Y la primerita que revisamos es el agua y después las famosas sales minerales. Y yo prefiero separarlas a los electrolitos de las sustancias ácido-básicas. ¿Por qué razón? Porque tienen diferente comportamiento. Y como pueden ver aquí tenemos precisamente la composición en términos generales de un organismo vivo y todos los elementos que lo constituyen, donde el más abundante, como siempre, ya lo saben ustedes, es el oxígeno, luego le sigue el carbono y los demás elementos constituyendo diferentes biomoléculas. Pero en esta oportunidad nos vamos a dedicar a ver únicamente las biomoléculas inorgánicas, más conocidas con el nombre de sales minerales. Una clasificación biológica, precisamente, porque cuando se habla de sales minerales, generalmente se habla de elementos, bioelementos que están formando parte de nuestro cuerpo o de los organismos vivos en general. Y de acuerdo a la función que realiza, lo podemos clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, de acuerdo a su requerimiento, en esenciales, en probablemente esenciales y con una función incierta, que todavía está en investigación. Después también de acuerdo a su presencia, la abundancia que está presente en nuestro cuerpo o en cualquier organismo vivo, se les denomina macroelementos, microelementos y elementos vestigiales. Y lo que ustedes han aprendido es de que la clasificación precisamente de las famosas sales minerales representados por los bioelementos son bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Al final es lo mismo. Veamos aquí. Los esenciales se consideran calcio, fósforo, magnesio, sodio, cloro, potasio, hierro, zinc, cobre, cobalto, molibdeno, manganeso, yodo, selenio y cromo. ¿Por qué se les denomina esenciales? Porque se requiere para que nuestro cuerpo se mantenga con vida. Si falta alguno de ellos, vamos a tener serios problemas, incluso podemos alcanzar la muerte. Probablemente esenciales: flúor, litio, silicio, vanadio, níquel, arsénico, hasta el plomo. Pero sin embargo el plomo hoy día es considerado, y el arsénico, como bioelementos contaminantes. El estaño, el cadmio, el boro también como elemento contaminante, pero está presente. Bromo, bario, estroncio y hasta el titanio.
Y esto con función incierta porque está en proceso de investigación para ver de qué manera interviene en los seres vivos, particularmente en el ser humano. Otra clasificación, desde el punto de vista también nutricional, es macrominerales, cuando los requerimientos por el ser humano son de 100 miligramos por día o más. Y ahí los que están encabezando esta lista es el calcio, especialmente, ¿por qué? Porque el ser humano es un vertebrado, está formando parte de los huesos. Fósforo, magnesio, azufre, sodio, cloro y potasio, que son los más importantes. Luego tenemos los microminerales, cuando los requerimientos por el ser humano son en cantidades menores a 100 miligramos, o sea, más que todo en cantidad de microgramos. Son también conocidos con el nombre de oligoelementos porque el término oligoelementos significa poquitos, trazas, elementos ínfimos o ultra ínfimos. Y ahí está. El hierro, aunque algunos nutricionistas y autores de literatura al hierro lo quieren meter dentro del primer grupo. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que el hierro está metido precisamente en la hemoglobina, que es una proteína que abunda en el torrente sanguíneo del ser humano y que es importantísimo ¿para qué? Para llevar a cabo la síntesis del grupo hemo. Y esto ya ustedes lo vieron en bioquímica. Y otros más que están ahí, como pueden ver, hasta el silicio, que lo vimos, que participaba en las paredes celulares de los tejidos vegetales. ¿De quién? De las gramíneas. Y aquí vamos a hacer un rápido repaso precisamente de esos macrominerales, los más importantes. Y empezamos por cuáles. A ver, el cloro y el sodio y el calcio, que algunos los denominan electrolitos, especialmente al cloro y al sodio, y el potasio, los tres. Siempre en fisiología, ustedes han visto que son el soporte de ¿qué? Del equilibrio osmótico y del equilibrio ácido-base. Y también el calcio, que para mi manera de ver es el más importante por las funciones vitales que cumple. El magnesio, lo vamos a ver cómo participa en todo lo que es generación de energía y utilización de energía para cumplir con nuestras funciones. Y eso implica que participe en una serie de procesos. Vamos a detallarlos más adelante, pero ya vamos teniendo idea precisamente. Empezamos por el calcio, constituyente de huesos y dientes, interviene en la coagulación sanguínea, en la función inmunitaria, en la contracción de los diferentes tipos de músculos, en la función nerviosa y hasta en los mecanismos de acción hormonal como segundo mensajero. Sodio, cloro y potasio, generalmente los tres se consideran juntos porque están relacionados al equilibrio ácido, primero equilibrio osmótico y equilibrio ácido-base. ¿Ustedes se aprendieron de memoria o no? José María, de que el sodio es el catión extracelular más abundante. Y realmente es así. ¿Debido a quién? A la presencia de la bomba de sodio y potasio que genera la polaridad de la membrana celular. Importantísimo para que funcione el músculo y el nervio. Y el potasio, el catión intracelular más importante. Y el cloro, que es la pareja del sodio, anión extracelular más importante. Y vamos a ver que todos ellos, su principal función es participar precisamente en el equilibrio osmótico, equilibrio ácido-base, y gracias a ello, el músculo y el nervio funcionan. Por eso ustedes van a ver acá, función muscular, nerviosa, balance hídrico, que es lo mismo que equilibrio osmótico, control de la composición de los líquidos orgánicos extracelulares. ¿Por qué? Porque es el catión más abundante extracelular. Y el cloro, que también va de la mano con el sodio, es el anión extracelular más abundante. También interviene en el equilibrio osmótico, equilibrio ácido-base. Y es más, el cloro lo vamos a ver participar también en el jugo gástrico. Y acá lo dice.
En cambio, el potasio también interviene precisamente, aparte de las funciones junto con el sodio en el equilibrio osmótico, equilibrio ácido-base, principal catión intracelular, interviene en la cicatrización, en el sistema inmune, en el sentido del gusto, y es cofactor de una serie de enzimas antioxidantes. Y ojo, estos bioelementos que forman parte de las sales minerales y se encuentran como electrolitos, es decir, como iones con carga, también tienen una función de cofactores enzimáticos. Y nosotros nos hemos cansado de ver eso en bioquímica, ¿se acuerdan? Requerimientos. ¿Qué requieren? Iones metálicos como cofactores enzimáticos. Y les recuerdo precisamente que las enzimas pueden estar constituidas por un cofactor orgánico donde están metidas las vitaminas o un cofactor inorgánico donde están metidos los minerales. ¿Y qué es necesario para que la enzima catalice en forma eficiente su reacción? El magnesio. Cuando hablamos del magnesio, precisamente estamos hablando de un catión divalente que participa como cofactor en todos los procesos donde se genera energía y donde se utiliza la energía para cumplir con nuestras funciones. Y recuerden lo que siempre les dije, se acuerdan de las quinasas que catalizan procesos de fosforilación. Tiene que estar necesariamente el magnesio, el ion magnesio. Pero también interviene como componente de los huesos y dientes, también interviene como electrolito secundario en el equilibrio osmótico y el equilibrio ácido-base, en la coagulación sanguínea, porque donde se requiere energía o se utiliza energía, ahí está metido el magnesio. Y van a ver ustedes que una de las primeras manifestaciones cuando hay deficiencia de magnesio, lo primerito que vamos a tener es debilidad muscular, cansancio. El fósforo, componente que siempre va de la mano del calcio, pero sin embargo, el fósforo tiene su propia particularidad, porque nosotros sabemos de que el fósforo se encuentra como fosfatos. Y estos fosfatos tienen una tremenda importancia porque constituyen uno de los sistemas amortiguadores más importantes intracelulares. Fosfato monobásico y fosfato dibásico, que equivale a decir fosfato monoácido o fosfato diácido. Y eso ustedes han tenido la oportunidad de aprender. Constituyente del material genético, está metido en los nucleótidos. Pues recuerden, los nucleótidos forman parte de los ácidos nucleicos y ahí están metidos en el material genético DNA. Y también en la expresión de los genes a través de los procesos de transcripción y síntesis de proteínas en el metabolismo energético. ¿Por qué? Porque la energía que se genera en los procesos de óxido-reducción del metabolismo, almacenamos esa energía en una molécula importantísima que es el ATP, adenosina trifosfato. Y no solamente la adenosina trifosfato es el único, hay también otras moléculas que almacenan energía, que son los demás nucleótidos trifosfato, y en segundo lugar, algunos almacenes que almacenan gran cantidad de energía con enlaces de alta energía, como es el caso del fosfenol piruvato, o como es el caso de la creatina fosfato, o del 1,3-difosfoliserato, que los hemos visto en la vía glicolítica. Y también intervienen entonces en el control de la composición del medio intracelular. ¿Por qué? Porque resulta que los fosfatos constituyen un sistema amortiguador de pH intracelular principalmente. Y luego el azufre constituyente de las proteínas, porque ustedes han aprendido precisamente que hay dos aminoácidos que están formando parte de las proteínas y que tienen azufre en su estructura. ¿Cuáles son, José María? Doctor, cisteína y metionina. Metionina, doctor. Metionina y Ácido cisteína, simple. Cisteína. mi EPI. Y acá tenemos los microminerales, un enfoque rápido.
El yodo, ¿por qué destaca el yodo? Porque está formando parte de las hormonas tiroideas, que estimula al metabolismo, es decir, la producción de energía. O el molibdeno, precisamente, que interviene en el metabolismo hepático del hierro y eliminación del ácido úrico. El selenio, antioxidante. El fierro por sí solo se presenta, interviene en la síntesis del grupo hemo, y el grupo hemo, ojo, es un cofactor importantísimo para la generación de energía. ¿Por qué? Porque permite, como la hemoglobina, el transporte de oxígeno de los pulmones hacia los tejidos, y en segundo lugar, el fierro también interviene en la cadena respiratoria, formando parte de los famosos citocromos. Y también es componente de la mioglobina un reservorio de oxígeno que se presenta a nivel muscular. ¿Y por qué? Porque el músculo requiere enormes cantidades de energía cuando entra en actividad intensa y tiene un reservorio de energía que se llama mioglobina, y es la razón por la cual el músculo es de color rojo. El zinc, también importantísimo, interviene en conocimiento y desarrollo, en la cicatrización, en el sistema inmune, en el sentido del gusto, cofactor de enzimas antioxidantes. Manganeso, cofactor de enzimas antioxidantes. El cobre, que también interviene en la cadena respiratoria, en la última etapa, es decir, forma parte de la citocromoxidasa, y permite entonces que funcionen los tejidos, el músculo y el nervio como corresponde. Interviene también en la síntesis de hemoglobina. Y el flúor, que ya también sabemos de que ese flúor, que es un inhibidor de la vía glicolítica, los odontólogos lo utilizan precisamente como un medio para combatir, disminuir la presencia de caries dentales. Mantiene la estructura ósea y da la dureza específica a la parte más dura que tiene nuestro cuerpo, que es el esmalte de los dientes. Y el cromo, constituyente de las hormonas tiroideas, pero sin embargo también tiene un efecto hipoglicemiante que coadyuva la función de la insulina. Y aquí voy a recordarles algunas hormonas que destacan nítidamente en la regulación del metabolismo de los minerales. La hormona paratiroidea o paratormona, la vitamina D y la calcitonina. Es que están relacionadas precisamente, para mi manera de ver, al mineral más importante, vital, que es el calcio. Porque el calcio ya hemos visto que participa en la función del tejido nervioso. Si no hay funcionamiento del nervio, no hay vida. Participa en la contracción de los diferentes músculos. Si no hay contracción del miocardio, del músculo esquelético, del músculo liso, no hay vida. Así de simple. Y la calcitonina, con la paratormona y la vitamina D, están involucrados en mantener los niveles de calcio en sangre para que pueda cumplir su función en forma adecuada. Me estaba olvidando también un mecanismo homeostático, que es la coagulación sanguínea, cuando se rompen los vasos sanguíneos a través de procesos de accidentes. Ya saben que esa paratormona es una hormona paratiroidea que lo que hace es mantener los niveles de calcio, provocando la activación de los osteoclastos, que son macrófagos que se encuentran a nivel del tejido óseo y que degradan precisamente el hueso. ¿Para qué? Para liberar el calcio al torrente sanguíneo. Ahora sí que vamos a ver algunos detalles más de cada uno de estos minerales. Calcio, constituyente de huesos y dientes, formando parte de los famosos cristales de hidroxiapatita, que da la rigidez a los huesos y a los dientes. Y también interviene en la función de la contracción muscular. Acuérdense, para que las sarcómeras acorten su longitud, producto del desplazamiento de las fibras de actina sobre las de miosina, necesitamos la presencia de calcio. Calcio que generalmente en las fibras musculares está almacenado en el retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplasmático de las fibras musculares. Y ese calcio invade
A ver, ¿quién interviene ahí? José María, debes acordarte. Intervienen las troponinas y la tropomiosina, que son proteínas auxiliares que están presentes a nivel de las fibras delgadas de actina. Ahora, su absorción es favorecida precisamente por la vitamina D, pero en forma activa, que se llama calcitriol. Y ya vimos nosotros que esa vitamina D tiene que activarse primero a nivel del hígado y después a nivel del riñón. Para el 1,25-hidroxi, vitamina D, que se conoce con el nombre de calcitriol. Y el calcio también está regulada por otras dos hormonas, que es la calcitonina, que disminuye los niveles de calcio en sangre, favoreciendo la calcificación de los huesos. Y la hormona paratiroidea, que genera todo lo contrario, saca el calcio de los huesos para mantener los niveles de calcio en cantidades adecuadas, normales, a nivel de los líquidos extracelulares. De ahí tienen algunas fuentes de calcio. ¿Cómo se distribuye el calcio? Para que vean ustedes. El 1% aproximadamente está formando parte de calcio, ion calcio, en forma libre, en los diferentes líquidos corporales. En cambio, casi el 90% está presente a nivel de los huesos y dientes. De tal manera que debemos entender que un almacén de calcio viene a ser los huesos. Entonces, las formas plasmáticas, cómo están distribuidas y cómo están conectadas a determinadas proteínas. 50% se encuentra como calcio iónico o libre, fisiológicamente. Estamos hablando de la forma plasmática, no la forma que está en los huesos. De ese 1% estamos haciendo una distribución. 50% está como ion calcio libre, fisiológicamente activo, para participar en la coagulación sanguínea, para participar en la contracción muscular, en el funcionamiento del músculo. El 40% está asociado a proteínas, como este caso de las albúminas y globulinas. Y hay un 10% que está formando parte con el fosfato, citrato, bicarbonato, el lactato. Entonces, el mismo pH, como pueden verlo ahí abajo, puede variar las concentraciones de calcio en la sangre. Y la regulación, lo que hemos mencionado, lo vuelvo a reiterar, se regula principalmente por la acción de 3 hormonas. Paratormona o hormona paratiroidea, que eleva los niveles de calcio, sacando el calcio que se encuentra almacenado en los huesos. La calcitonina, que me baja los niveles de calcio, favoreciendo la calcificación de los huesos. Y la vitamina D3, que favorece la absorción del calcio junto con el fósforo a nivel intestinal. Pero no se olviden que esa vitamina D tiene que estar activa en forma de 1,25-hidroxi calciferol. Vamos a ver algunos aspectos para que vean cómo funciona la homeostasis del calcio. Es decir, la homeostasis del calcio consiste en que los niveles de calcio en nuestros líquidos corporales tienen que estar presentes en una cantidad prácticamente constante. Y ahí está la participación de las hormonas que acabamos de mencionar. ¿Bien? La glándula tiroides libera calcitonina para bajar los niveles de calcio en la sangre. ¿Y cómo lo hace? Favoreciendo la calcificación de los huesos. Estimula la deposición del calcio en los huesos. En segundo lugar, reduce la entrada del calcio en los riñones. Recuerden que los riñones, a nivel del túbulo contorneado, se produce un proceso de reabsorción, de recuperación de todo lo que fue filtrado y va a ser útil
a nuestro cuerpo. Entonces hay una homeostasis. Los niveles normales de calcio en sangre es alrededor de 10 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Y quien estimula que se incrementen los niveles de calcio en la sangre es precisamente la hormona paratiroidea. La calcitonina baja porque estimula su depósito en los huesos. En cambio, la hormona paratiroidea es todo lo contrario. Lo que hace es precisamente que el calcio que está depositado en los huesos salga, estimulando la degradación que se llama resorción ósea llevada a cabo por los macrófagos que están a nivel del tejido óseo, que se le llama osteoclastos. La vitamina D favorece la absorción de calcio a nivel del tubo digestivo. Y de esa manera se mantienen los niveles de calcio alrededor de 10 miligramos, porque es importantísimo ese calcio para llevar a cabo, uno, el funcionamiento del nervio, el funcionamiento del músculo, la contracción muscular y otros procesos de regulación metabólica. Entonces, la glándula paratiroides ya sabemos qué es lo que hace. Y acá, un complemento de lo que estamos mencionando. En primer lugar, acá tenemos la hormona paratiroidea, que lo que hace es incrementar los niveles de calcio en la sangre. Y al no funcionar esto, precisamente se va a producir una hipocalcemia. Entonces, la hipocalcemia estimula la liberación de la hormona paratiroidea. Y la hormona paratiroidea precisamente estimula que el hueso se degrade para que se libere calcio y fósforo al torrente sanguíneo. Por otro lado, no se olviden que esta es la forma activa de la vitamina D, que primero se hidroliza a nivel del carbono 25 y después a nivel del carbono 1, y esta vitamina D que se llama calcitriol viene y estimula la absorción de calcio y fósforo. Y acá algunas funciones adicionales del calcio. El calcio interviene en la secreción de neurotransmisores, es decir, no hay sinapsis si no hay calcio. ¿Por qué? Porque favorece la liberación de los neurotransmisores para permitir entonces que el impulso nervioso pase de una neurona a otra o pase de una neurona motora a una fibra muscular. También está involucrada en la muerte celular denominada apoptosis y también en la necrosis. Está involucrada en la expresión génica, en el control del calcio. Entonces, hay canales iónicos. Por ejemplo, recordemos que cuando un impulso nervioso pasa de una neurona motora a una fibra muscular y viaja a través de el sarcolema, que es la membrana de la fibra muscular, recuerden que había unos túbulos T donde se despolariza la membrana y los tubos T son invaginaciones, pero que están conectadas con las cisternas del retículo sarcoplásmico. Y cuando llega la despolarización de la membrana a esos niveles, se produce la apertura de los canales de calcio y el calcio invade las sarcómeras, se une a la troponina C y se desliza la tropomiosina sobre las fibras de actina, quedando libres los lugares donde las cabezas
de la miosina golpean para permitir el deslizamiento de estas dos proteínas y lograr que la sarcómera se contraiga. Es todo un proceso que ustedes me imagino que no han revisado en fisiología. Nosotros también lo revisamos, pero superficialmente a nivel del curso de biología celular y molecular. El calcio interviene entonces como regulador de una serie de procesos metabólicos. Y aquí es un resumen de todo lo que hemos visto en relación a la regulación de los niveles de calcio, que es importante. Y le estamos dando la importancia debida al calcio por las funciones que cumple, que son vitales. Entonces, los niveles de calcio se elevan gracias a la presencia o participación del calcitriol, que viene a ser la vitamina D activa, que termina su activación a nivel del tejido renal. Calcitriol, el aparato yuxtaglomerular de las nefronas, del corpúsculo renal. Y cuando bajan los niveles, precisamente de calcio, inmediatamente se libera la hormona paratiroidea. Por eso es importantísimo que ustedes vean que hay dos hormonas que participan con una vitamina en la regulación de las concentraciones de calcio en nuestros líquidos corporales. También está relacionada la reabsorción tubular del calcio y del fósforo. Y también está relacionada con la absorción intestinal de calcio y fósforo, estimulado precisamente por la vitamina D activa, que es el calcitriol. Y el osteoclasto, que viene a ser el que genera la reabsorción, degradación del hueso para liberar el calcio al torrente sanguíneo, lo mismo que el fósforo. Vamos a ver el fósforo. Ya sabemos que el fósforo se encuentra como fosfatos a nivel de nuestros líquidos corporales, y además de cumplir una función estructural formando parte de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos, también participa como reservorio de energía a nivel de nucleótidos trifosfatos encabezado por el ATP, que son productos del metabolismo intermediario. Se desconoce el control de la absorción, pero sin embargo lo que se sabe es que si yo regulo al calcio, estoy regulando también la absorción del fósforo. Entonces hay que entender que las fuentes de fósforo es orgánico y a la vez inorgánico. Tremenda importancia que tiene ese fósforo. Entonces hay formas plasmáticas de sodio, calcio y magnesio. Bueno, ya lo vimos eso. Distribución del fósforo, que es lo que nos interesa. El 85% del fósforo se encuentra ubicado almacenado a nivel del esqueleto. Y en los tejidos blancos, el 15%. Y de fósforo hay un total de 700 gramos. Una cantidad enorme. Y esas son las funciones. Mineralización del hueso, es decir, la formación de los famosos cristales de hidroxapatita junto con el calcio. Almacenamiento y transporte de la energía, es decir, formando ATP, lo que nosotros lo conocimos como fosforilación oxidativa. Está formando parte de los ácidos nucleicos en forma de fosfoproteínas y también de algunos cofactores. Acuérdense que el NAD, NADP, el FMN, el FAD son nucleótidos, por lo tanto están constituidos por fósforo en forma de grupos fosfato, y ahí están participando como cofactores. Y también intervienen en la estructura de las fosfoproteínas. Y hay una serie de sistemas enzimáticos que requieren la participación del fósforo. También interviene en la contracción muscular, porque si no hay energía, no hay contracción muscular. Función neurobiológica, transporte electrónico o electrolítico en la cadena respiratoria.
y transporte de oxígeno con la hemoglobina. Para que vean, miren cómo se centra en el metabolismo del sodio, que está muy relacionado al metabolismo del calcio. La mayor parte del fósforo del organismo se encuentra como fosfato inorgánico, alrededor de 600 miligramos. Ya lo dijimos que era alrededor de 70, ¿no? El 70% del fósforo plasmático y de la mayoría de células se encuentran como fosfato orgánico. Constituye, junto con el calcio, la fase mineral del hueso, donde se encuentra el 85% del fósforo del organismo. El 10% del fósforo circula unido a las proteínas. Entonces, ese fósforo va de la mano siempre con el calcio. Ahora, la importancia que tienen los grupos fosfato es los sistemas amortiguadores. Este es el fosfato diácido y este es el monoácido, que equivale a decir este es el dibásico y este es el monobásico. Es todo lo contrario. Pero lo importante es el sistema amortiguador intracelular que se genera a través de la participación de los fosfatos, donde prácticamente está participando un grupo que tiene un pH, perdón, un pK de 7.2. Es decir, genera su sistema de amortiguación entre 6,2 y 8,2. Yo ya les enseñé eso. El lugar donde ejerce su acción amortiguadora a las sustancias ácido-básicas. Entonces, si nosotros ingerimos esta cantidad en la dieta, entonces va a haber una cantidad de fósforo en el líquido extracelular que debe tratar de mantenerse constante. Parte de ese fósforo forma parte de las secreciones. Entonces, a nivel intestinal se absorbe. Hay una absorción alrededor de 1100 miligramos. Y va hacia los diferentes tejidos, como es el caso del hueso, para la formación precisamente de los cristales, y lo usa apatita junto con el calcio para constituir la rigidez del hueso. En los riñones, parte de esos sulfatos son excretados. Es normal que nosotros agregamos o eliminemos grupos fosfato a nivel de la orina. Y se produce una reabsorción muy fuerte de los grupos fosfato. Vamos a ver ahora el sodio. Cation principal en el líquido extracelular. Y ese sodio, ¿qué es lo que hace? Participa en el equilibrio ácido-base. Principal cation del líquido extracelular. Ya sabemos que se encuentra a nivel de 145.000 equivalentes en el líquido extracelular, que es muy parecido a la cantidad de sodio que se encuentra a nivel de la sangre, el plasma sanguíneo, porque también el líquido extracelular regula el volumen plasmático. ¿Qué significa? Interviene en el equilibrio osmótico y en el equilibrio ácido-base. Si no hay sodio, no puede haber funcionamiento de la bomba de sodio y potasio y no puede haber despolarización de las células excitables, que son las células musculares y las neuronas. Y recuerden que ese sodio provoca la despolarización de la membrana al abrirse los canales de sodio.
¿Qué tenemos acá? Metabolismo del sodio. No vayan a pretender aprenderse esas cantidades, es solamente para que tengan ustedes una idea. Mire, el sodio ingerido forma parte de la dieta del ser humano. Y la cantidad de sodio que ingresa es de 100 a 300 mil equivalentes por día. Entonces hay un sodio también que está formando parte de los huesos. Hay pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarreas, es decir, en todas las secreciones que lleva a cabo nuestro cuerpo, como las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las glándulas digestivas, hay pérdida de sodio. Por los riñones también, porque vamos a ver la presencia de sodio formando parte de la orina, a pesar de que se reabsorbe el sodio, especialmente a nivel de la asa de Henle. Y por otro lado, hay una pérdida también a través de la piel con el sudor. Y las pérdidas, como ya lo dije, gastrointestinales por las secreciones. Y en segundo lugar, esto puede agudizarse por la presencia de vómitos, emesis, que es lo mismo, y diarrea. Esto es necesario que recuerden, que el sodio participa en la osmolaridad. ¿Qué cosa es la osmolaridad? En la concentración salina, en la forma como se expresa la concentración salina que se encuentra en un líquido corporal, que es importantísimo. Yo les enseñé que esto se llama fuerza iónica y depende de la concentración de sal. Y ojo, y eso nos lleva a nosotros definir, de acuerdo a su concentración salina, a las soluciones en isotónicas, hipertónicas o hipotónicas. Cuando dos soluciones tienen la misma concentración salina, se les denomina isotónicas. Y el punto de partida es el suero sanguíneo. El suero sanguíneo tiene una concentración equivalente al cloruro de sodio de 0,9%, que se conoce con el nombre de suero fisiológico y se vende en las farmacias para colocar por vía endovenosa medicamentos al paciente. En segundo lugar, para alimentarlo en caso de que no pueda ingerir alimentos por vía oral. Y ahí lo tienen. Hipotónica, hipertónica. Ya saben que la cantidad de sodio aproximadamente que se encuentra a nivel de líquido extracelular en la sangre es alrededor de 145 mil equivalentes. Por eso les han puesto con un valor más o menos de 150 mil equivalentes. Y que puede variar. Hay mecanismos compensatorios o homeostáticos, y una de ellas es la bomba de sodio y potasio, que es una bomba electrogénica, porque genera la polaridad de la membrana, incluido cuando esté en reposo. Entonces, la regulación del balance de sodio consiste en que la cantidad de sodio que ingresa a nuestro cuerpo en forma de sales es igual a la cantidad de sodio que se pierde por diferentes secreciones, especialmente formando parte de la orina. Algo muy importante, en la dieta nosotros ingerimos cloruro de sodio como parte de la sazón de las comidas o en forma natural. Especialmente los alimentos de origen marino tienen mayor concentración de cloruro de sodio y yodo, que es importantísimo. Por eso, hoy en día ya se erradicó el bocio endémico y se ha disminuido precisamente el creatinismo generado desde el punto de vista de una malnutrición.
¿Y cómo? Con las bolsitas de sal que se venden. A ver, José María, ¿has comprado alguna vez una bolsa de sal? Sí, autor. ¿Qué dice la etiqueta? Sal yodada. Sal yodada. Y se solucionó el problema de la deficiencia en yodo. Vamos a ver el potasio. Cuando hablamos del potasio, estamos hablando del catión intracelular más importante. Y también, igual que el sodio, interviene en el equilibrio osmótico y equilibrio ácido-base y permite que el músculo y el nervio funcione. Y acá, este potasio, y en parte también el nivel de sodio, se regula por la aldosterona, hormona suprarrenal, entonces, que está involucrada en el equilibrio hídrico y en el equilibrio osmótico, que es lo mismo que en el equilibrio ácido-base. A ver, vamos a ver cómo es el mecanismo metabólico del potasio. Potasio se absorbe a nivel intestinal, aproximadamente alrededor de 100 miliequivalentes por día. Si nosotros ingerimos 10 miliequivalentes, casi todo se absorbe, 90 miliequivalentes, el 90%. Y ese 10 miliequivalentes se pierden por las heces. Y el líquido extracelular tiene alrededor de 70 miliequivalentes, pero ustedes tienen que entender y recordar que la cantidad de potasio es enorme dentro de la célula. ¿Quién tiene la culpa? La bomba de sodio y potasio, que provoca la polarización de la membrana. Y ahí están las cantidades precisamente que se distribuyen en los diferentes tejidos, en músculos, en el hueso, en el hígado y en los glóbulos rojos. Aquí es lo mismo, para que entiendan el equilibrio del potasio, homeostasis del potasio. Esta es la cantidad que se ingiere. Por las heces se excreta una determinada cantidad. Están las concentraciones séricas, el depósito de potasio que existe. Y acá, en resumen, para que se haga más fácil esto, ingesta diaria 100 miliequivalentes. Entonces, un reservorio de potasio a nivel de los tejidos. Ya saben que homeostasis significa equilibrio y la cantidad de potasio debe permanecer en equilibrio. Lo que ingresa es igual a lo que sale, a lo que se pierde por la excreción urinaria, o sea, la formación de la orina y en segundo lugar por las heces. Vamos a ver el cloro. El cloro, el catión más importante del líquido extracelular. Interviene en el equilibrio ácido-base, en el equilibrio osmótico. También es componente del líquido gástrico de la secreción gástrica. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que las células parietales producen liberación de ácido clorhídrico. Y además, el cloro en forma de cloruro
interviene en el transporte del CO2 en forma de bicarbonato. Para que tengan una idea de la absorción y excreción, siempre tienen que hablarse de un equilibrio. Absorción y excreción. El cloro es casi en su totalidad absorbido en el intestino y excretado por la orina y el sudor. La pérdida del cloro es paralela a la pérdida del sodio. Siempre van de la mano, pues tienen que estar en equilibrio, acuérdense, son los responsables del equilibrio osmótico a nivel de los líquidos, sangre, líquido intracelular y líquido extracelular. La pérdida excesiva es mínima gracias a la aldosterona, pero la aldosterona me regula el equilibrio hídrico, me regula el equilibrio, también el metabolismo del sodio y el metabolismo del potasio. Y las glándulas sudoríparas son especie de válvulas que permiten regular el equilibrio osmótico. Y acá en resumen, la concentración del cloro en el suelo es de 104.000 equivalentes por litro. El metabolismo diario del cloro es del 4%. ¿Qué significa esto? El 4% se pierde en diferentes secreciones, como el caso de la orina, como el caso del sudor y algunas secreciones del tubo digestivo. En cambio, las concentraciones del cloro y del bicarbonato son antagónicas, están en relación inversa y tienen que ver con el equilibrio ácido-base, el cloro. Si la sangre es alcalina, el nivel de cloro baja. Si es ácida, el nivel de cloro sube. Claro, pues porque nosotros sabemos de que el cloro no va solito, pues va asociado al ion hidrógeno como ácido clorhídrico. Y ahí en la enfermedad de Addison provoca una deficiencia acentuada del cloro total del organismo, generando las alteraciones características de esta enfermedad. Bueno, en cuanto a las deficiencias, el cloro se ha detectado especialmente en niños que han recibido una fórmula libre de sal y además son niñitos que han tenido infecciones gastrointestinales o otro tipo de infecciones provocando vómitos. Y en segundo lugar, falta de apetito, anorexia. O que está relacionado a la enfermedad renal, porque recuerden que el riñón también interviene en el equilibrio osmótico y en el equilibrio ácido-base. Y ahí está, el síndrome se caracteriza por la pérdida del apetito, incapacidad de recuperación, debilidad muscular, letargia y un severo metabolismo alcalino generando una hipocalemia. Y para que vean acá, a nivel celular, cómo interviene la hormona antidiurética, la aldosterona en el equilibrio osmótico. Y el cloro está involucrado en relación a la participación del bicarbonato. Ya saben ustedes que el bicarbonato es la forma como se transporta el CO2. El CO2, recuerden, es una molécula muy soluble en agua y se transforma en ácido carbónico, y el ácido carbónico, debido a su pK bajo, provoca que el 90% del CO2 se encuentre en forma de bicarbonato. Y el cloro está involucrado entonces en la movilización del bicarbonato, que es uno de los componentes que intervienen en el equilibrio ácido-base, especialmente el líquido extracelular. Y acá los principales que intervienen, entonces el sodio, el potasio, el agua. El ATP está involucrado porque hay una serie de transportes que requieren energía, es decir, la movilización es por transporte activo.
Vamos a ver el magnesio, constituyente de huesos y dientes, y también un cofactor enzimático tremendamente importante, porque donde se genera energía y se utiliza energía, ahí está metido el magnesio. ¿No han escuchado hablar de ese medicamento que distribuye el doctor? Doctor Pérez Alvera. Ah, el doctor Alvela. ¿Cuál es su primer apellido? Ya me estoy olvidando. Magnesol. Ya, Magnesol. ya. ¿Y cómo se llama su medicamento? Magnesol. Magnesol, que contiene magnesio, calcio y zinc. Entonces, ahí están metidos dos minerales importantísimos. El magnesio, que está involucrado en la generación de energía y la utilización de energía por parte del metabolismo intermediario. Y el calcio, que es vital. Y lo vamos a ver especialmente como cofactor enzimático. Ese es su metabolismo. Por favor, las cantidades que están señaladas en las imágenes que yo les estoy mostrando, no se las van a aprender, es solamente para que tengan una idea. Lo que me interesa a mí más que todo es las funciones. Y que tiene que haber un equilibrio en el metabolismo de cada uno de los minerales. La cantidad que ingresa es igual a la cantidad que se pierde o que sale. Ahí está la ingesta diaria de 360 miligramos. Cómo se distribuye a través del torrente sanguíneo. Parte de ello se pierde en las heces, alrededor de 260 miligramos. Quiere decir que alrededor de 100 miligramos se absorbe. Y parte se segrega con las secreciones, pues especialmente intestinales. Y en el riñón se recupera parte de ese magnesio. Se reabsorbe precisamente casi todo. Son 100 miligramos nomás que se van a perder en forma de ion magnesio por orina. Y tremenda importancia en todos los tejidos, especialmente en el músculo. ¿Y por qué? Porque el músculo esquelético, cuando entra en actividad intensa, requiere enormes cantidades de energía. Es por eso que cuando uno hace ejercicio, se ve pues la utilización de energía, porque liberamos mayor cantidad de calor. Recuerden que en todo proceso y en bioenergética les enseñé que la energía que no se utiliza para realizar trabajo, ¿a dónde va? Genera calor. Y está metido en todos los tejidos. ¿Por qué? Porque está involucrado en la distribución adecuada de energía. Y el balance es similar al calcio y al fósforo. Y el reservorio del magnesio no está en los huesos, sino el reservorio está en todos los tejidos. Cuando hay un aumento en los niveles de calcio y fósforo, aumenta la pérdida renal del magnesio. Y el magnesio está involucrado en el mecanismo sensor. O sea, cuando se detecta una caída de calcio a través de la hormona paratiroidea, inmediatamente se comienza a sacar calcio de los huesos, activando a los osteoclastos, que son los macrófagos que degradan el hueso. Y la hipomagnesemia es una de las causas de la hipocalcemia. Porque sin energía no podemos llevar a cabo nuestras funciones adecuadas. Y fíjense esto, a ver. José María, ¿te acuerdas de esta reacción? Sí, doctor. La Claro. primera reacción que yo te enseñé en el Sí, sí, metabolismo doctor. Glucosa y fosfato. es la formación de la glucosa 6-fosfato por acción de ¿quién? ¿Qué enzimas? Exoquinasa y a nivel hepático la glucoquinasa después de ingerir alimentos. Y acá vean ustedes, se requiere iones de magnesio y claramente les dije, donde participe el ATP, ¿qué se requiere? Iones magnesio. Y miren cómo actúa como cofactor.
ese ATP o ADP tiene que estar ligado formando un complejo como el magnesio. Si no, no se puede utilizar la energía para almacenarla o para gastarla. Por eso, cuando hay deficiencia de magnesio, lo primerito que se manifiesta es debilidad muscular. Entonces, el magnesio viene con los alimentos y se distribuye por la sangre, plasma sanguíneo, y se distribuye a los demás tejidos. Un ratito. Albertito, ya estoy movilizándome. Ya me estoy movilizando. Sí. No, eso es lo que voy a ir a precisamente conseguir. Ya. Ya me dice. Ya, entonces con tranquilidad nomás hacemos las cosas. Claro. Claro. Listo, no te preocupes. Sí, no lo he contactado todavía. Iba a ir a contactar. Listo. Cuídate, Albertito. Nos estamos viendo. Chao. Nos vemos, chao. Ya, disculpen la interrupción. Entonces, fíjense en el plasma sanguíneo y ahí quienes están involucrados. ¿Qué hormonas? A ver si las reconoces, José María. Doctor. Perdón. Hormona paratiroidea. Sí, doctor. Hormona del crecimiento. Hormona antidiurética. Y también la calcitonina. Bueno, son siglas que ustedes las van a recordar y punto. Y esto no es difícil de entenderlo porque ya ustedes llevaron a cabo un curso de fisiología. Y me imagino que ha sido un buen curso, ¿o no, José María? Sí, doctor. Ya. Aquí este es otro esquema para que entiendan que debe siempre haber un equilibrio. Lo que ingresa es igual a lo que sale. Acuérdense de esto que es importante. La cantidad de magnesio que ingresa mira, ingresa de esos 300, 200 se pierden en forma en las heces y parte de ello ingresa y parte se pierde en las secreciones digestivas y tenemos una determinada cantidad de magnesio a nivel extracelular. Es decir, en el plasma sanguíneo, el líquido intercelular. Parte va distribuido a los diferentes tejidos blandos y dientes, porque se requiere magnesio, pues, para que cumpla su función como cofactor catalítico en la transferencia de energía, es decir, en la producción y utilización de energía. Y por la orina también se pierde una determinada cantidad, de tal manera que así se genera el equilibrio. No se olviden, el equilibrio consiste en lo que ingresa es igual a lo que se pierde. Punto. Hierro. Cuando hablamos del hierro, lo primerito que nos viene a nuestra mente es la anemia. Y además ustedes saben muy bien que ese hierro está involucrado en la síntesis del grupo hemo, donde la principal proteína
o hemoproteína es la hemoglobina. Tremenda importancia que tiene, porque ustedes saben muy bien, sin oxígeno un tejido no puede generar buenas cantidades de energía en condiciones aeróbicas, porque las condiciones anaeróbicas son pobres, son simplemente situaciones de emergencia. Recuerden siempre, yo cuántos ATPs genero en condiciones anaeróbicas, 2 miserables ATPs. ¿Cuánto genero en condiciones aeróbicas? 38 ATPs. Miren la gran diferencia. Constituyente de las enzimas hemáticas o hemoproteínas, que es la hemoglobina a la cabeza, y también los citocromos que están involucrados en el transporte de electrones. Ahora se transporta como ferritina del intestino hacia el hígado y se almacena como ferritina en el hígado. Entonces se transporta como transferrina y se almacena como ferritina. Pero sin embargo puede haber un almacén pequeño de fierro no utilizable que se llama hemosiderina. Lo que nos interesa es que la más importante es la ferritina y de ahí ese almacén de fierro va a permitir proveer a todos los tejidos, diferentes tejidos, el fierro que se requiere para participar como cofactor o para participar en la síntesis del grupo hemo. Y ahora parte de ello es excretado en las células descamadas y en las hemorragias. Por eso es importante que ustedes entiendan que el requerimiento de fierro en las mujeres es ligeramente mayor que en el varón. A ver, ¿por qué? José María. Por sus cuestiones hormonales, doctor. No, la hemorragia menstrual, simple. Perfecto, doctor. Te olvidaste de eso. No, doctor. Claro que nosotros tenemos más recambio muscular, porque tenemos más masa muscular. Y aquí para que vean cómo se genera la homeostasis del hierro. Entonces el hierro ingerido se absorbe muy poco, solamente del 15 al 20% en condiciones normales. La mayor cantidad del fierro se pierde. Es que hay dos tipos de fierro. Hay un fierro hemínico que forma parte del grupo hemo y hay un fierro no hemínico. Y el fierro hemínico generalmente abunda en los alimentos de origen animal. En cambio, hay fierro no hemínico en los alimentos de origen vegetal. Y para ingerir fierro de origen vegetal necesitamos precisamente más condiciones, porque se absorbe muy poco. En cambio, el fierro hemínico se absorbe con mayor facilidad. Pero a pesar de ello, solamente se absorbe del 15 al 20%. Solamente se incrementa la absorción de fierro cuando el paciente esté anémico como un mecanismo de compensación. Entonces, es la razón por la cual la mayoría de cantidad de fierro no se absorbe, pues. Se transporta como transferrina y se almacena en el hígado como ferritina y también como hemosiderina. Y aquí quiero mencionarles lo siguiente. A ver, una anécdota. Una tribu africana, los Bantú, que se acostumbraron precisamente desde la época colonial a preparar sus alimentos en ollas de fierro. Y cuando se hicieron un estudio precisamente en dos integrantes de esa tribu, encontraron que tenían mayor cantidad, unas manchas oscuras a nivel del hígado y que era precisamente por la hemosiderina que estaba siendo almacenada a nivel del hígado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se llama la cocción de los alimentos provocaba un desgaste de las ollas de fierro y un incremento de hierro en los alimentos. Es un fierro no utilizable y que puede haber en determinadas condiciones, pero es difícil, intoxicación por ingesta de fierro excesivo. Pero es difícil que se lleve a cabo esos niveles.
Entonces se le dijo el nombre que esos pacientes tenían hemosiderosis nutricional. Ahora, ese fierro se utiliza para la eritropoiesis a nivel de la médula ósea roja, que es el lugar principal donde se está llevando a cabo la síntesis del grupo hemo, pero a nivel de las demás células se lleva a cabo la síntesis de citocromos. Y recuerden que la mioglobina es un reservorio de oxígeno a nivel del tejido muscular. Así de simple. Y la pérdida es de 1 o 2 miligramos por día, precisamente más que todo por la descamación de los epitelios. Ustedes saben que todos los epitelios que están en contacto con el exterior se van descamando, que es lo característico, especialmente la piel. Aquí tienen un esquema más bonito para que grabe bien en su cerebro. ¿Sigues teniendo, José María, memoria fotográfica? No, doctor. ¿Cómo que no? Si eso es lo característico de los niños y los adolescentes. Bueno, ya no eres adolescente, pero... ¿No has visto cómo los niñitos ahí les ofreces 1000 figuritas de su álbum? Y él te puede decir, en 1 minuto, 2 minutos, te puede decir cuáles tiene y cuáles no tiene. Ahí funciona la memoria fotográfica. La verdad, doctor. Sí, es asombroso, los niños. Y la propaganda en la televisión logra su efecto, pues. ¿Por qué? Porque te pasan las imágenes tantas veces que ya te aprendiste de memoria todo, la propaganda. Bueno, acá está en inglés, pero fácil que ustedes lo entiendan y además por la forma de los tejidos lo entienden más rápidamente. Se absorbe, parte se elimina, formando las heces. Junto precisamente con la bilirrubina. Recuerden que la bilirrubina, eso aquí también es importante. En la sangre parte del fierro, que está formando parte del grupo hemo, o recordemos precisamente que los glóbulos rojos tienen un promedio de vida de 120 días. Y después son retirados de circulación por las células del sistema retículo endotelial, que generalmente son macrófagos distribuidos en diferentes tejidos. Y degradan a los glóbulos rojos y la hemoglobina se desarma en grupo hemo y en las globinas, y el grupo hemo se oxida para transformarse, se rompe el tetrapirrol del grupo hemo, saliendo el fierro, y el tetrapirrol se transforma en biliverdina, la biliverdina en bilirrubina, que luego se libera al torrente sanguíneo y nos da como resultado la bilirrubina indirecta. Por eso el plasma sanguíneo es de color amarillo-naranja. Y después se conjuga en el hígado y después sale en forma de bilis. Esa bilis se libera al intestino y es la responsable de dar la coloración a las heces, pero en forma de estercobilina. Y parte de las bilinas o bilinógenos es reabsorbido a nivel intestinal y va a ir a dar al riñón, donde se va a transformar en urobilina y dar la coloración a la orina. Pero lo que nos interesa es precisamente de que a nivel de todos los tejidos están generando energía y necesitan de oxígeno. Entonces ahí tiene un rol importantísimo, 1, la hemoglobina, y 2, los citocromos que forman parte de la cadena respiratoria. Y esta es la forma como se absorbe el fierro. Entonces, en forma de grupo hemo es más fácilmente absorbible que el otro fierro, que no forma parte del grupo hemo.
Por eso, siempre se ha dicho, por ejemplo, yo cuando he tenido la oportunidad de escuchar, vamos a combatir la anemia, y están distribuyendo a diestra y siniestra, ¿qué? Las pastillitas de cloruro o sulfato férrico. Pero el asunto no es ese, porque nosotros sabemos si el hígado es almacén de fierro. ¿Qué les darías a los niños, José María? ¿Doctor? ¿Qué les darías si tú sabes que el almacén del fierro de nuestro cuerpo es el hígado? Ah, hígado. Claro, les doy hígado de pollo, les doy hígado de cerdo, hígado de hígado de res o hígado de cordero. Cualquier hígado es almacén, precisamente buen almacén de fierro. Que le dé 2 veces hígado al niñito y con eso solucionas el problema y ya no vas a tener niños anémicos. Y si quieres mejor que se llama maquillar ese alimento, dale paté. ¿El paté qué cosa es? Es de hígado, una pasta de hígado. Y punto. Entonces es cuestión simplemente de dar consejos nutricionales, especialmente a las mamás de escasos recursos. Entonces ese fierro es transportado en forma de transferrina y es captado por el hígado en forma de ferritina por una difusión facilitada, perdón, una endocitosis mediada por receptores. Endocitosis mediada por receptores. Listo. ¿Ya cuáles son las manifestaciones entonces? Ustedes las saben por sí solos. La deficiencia de fierro nos va a dar como resultado la anemia ferropénica. Yodo, constituyente de las hormonas tiroideas, eso ya lo saben desde el cepo. Y es almacenado en la tiroides como tiroglobulina. El único tejido que capta el yodo, y no sirve para más el yodo, es para la generación de las hormonas tiroideas. Triiodotironina y tetraiodotironina, más conocido como tiroxina. Y que estas hormonas lo que hacen es estimular la producción de energía, es decir, estimular el metabolismo. Pero a través del tiempo, nosotros hemos tenido áreas, zonas donde se ha generado deficiencia de yodo, especialmente en las zonas altoandinas. Por ejemplo, las zonas altoandinas del sur, los pobladores comenzaron a hacer bocio endémico. ¿Por qué? Porque el yodo en los suelos de la zona altoandina es muy pobre y además se utiliza sal de mina y esa sal de mina es deficiente en yodo. En cambio, los productos alimenticios cerca al litoral, los suelos tienen mayor cantidad de yodo. Y comenzaron a hacer deficiencia de yodo los adultos bocio endémico y las embarazadas comenzaron a tener hijitos con retardo mental. Y las guaguas recién nacidas precisamente se alimentaban con productos de la zona y hacían deficiencia de yodo y se genera el cretinismo. ¿Cómo se ha solucionado ese problema? Con la distribución de sal yodada. Punto. Su rol principal es la síntesis de hormonas tiroideas, pues. Y ahí está, aquí todo el metabolismo precisamente del yodo. El yodo es captado acá. Es captado por... Hay una absorción de yodo por transporte facilitado, que viene a ser un transporte activo secundario. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el motor del transporte facilitado son los canales de sodio y generalmente esas proteínas transportadoras permiten que el sodio entra hecho un balazo. ¿Por qué? Porque hay 145 mil equivalentes fuera
y 5.000 equivalentes dentro, tenemos una gradiente en tremenda. Y además tenemos una gradiente también eléctrica, porque el interior de la célula está cargado negativamente y el suelo está cargado positivamente. Entonces, lo jala la carga diferente y en segundo lugar, la gradiente de concentración. Entonces, ese sodio entra hecho un balazo y me jala al sodio, así como jala también a otros compuestos por difusión facilitada. Pero ese sodio después hay que sacarlo y lo sacas con la bomba de sodio y potasio. Por eso se le denomina transporte activo secundario. ¿Me estás captando la idea, José María? Sí, doctor. Ya, muy bien. No me digas sí por compromiso. Entonces ese yodo después es utilizado precisamente por el epitelio de los folículos tiroideos, que ustedes también se lo aprendieron de memoria. El ejemplo más característico de epitelio cúbico simple, folículos tiroideos. Ya, y ahí tiene la forma, entonces la célula del folículo tiroideo, forma cúbica. Descartado precisamente el yodo, se lleva a cabo la yodinación de una proteína que abunda en el coloide, porque los folículos tiroideos tienen un coloide en la zona central, rodeadas por un epitelio cúbico simple. Se produce la iodinación de los restos de tirosina que forman parte de la molécula tiroglobulina, y una vez que se ha iodinado, se produce entonces la unión de los grupos R de los restos de tirosina para dar origen a las hormonas tiroideas, triodotironina y tetraiodotironina, que luego por endocitosis, porque se tiene que llevar a cabo una proteólisis, ya se formaron acá la condensación para dar origen a las hormonas tiroideas y luego se produce precisamente una proteólisis de la tiroglobulina para generar la tiroxina o tetraiodotironina y la triodotironina, que son las dos hormonas que salen precisamente por exocitosis a la sangre a cumplir su función, estimular el metabolismo. Y eso es todo. Fluoruro. Se sabe que incrementa la dureza de los huesos y los dientes, especialmente el esmalte de los dientes. Y en segundo lugar, la fluorización es un mecanismo de prevención de las caries dentales. A los niñitos lo primerito que hacen les sellan todos los resquicios de los dientecitos con flúor, para que no haya la probabilidad de que se generen caries dentales. Y una de las formas como algunos gobiernos han tratado de disminuir la presencia de caries mentales es colocando fluoruro en el agua potable. Pero creo que la mejor manera es enseñando a los niñitos hábitos de higiene, que se cepillen después de ingerir alimentos los dientecitos. Entonces, la función importante ayuda a prevenir las caries y es fundamental para un esmalte fuerte y a la vez que fortalece igualmente los huesos. Y como siempre, los minerales se absorben por mecanismos similares o parecidos. Cuando hay la presencia de flúor en los alimentos en forma natural o porque estamos agregando flúor a nivel del agua potable, entonces ingresa en forma de fluoruro. Del 20 al 25% se absorbe en el estómago y del 75 al 80% en el intestino. Entonces, y después es distribuido a nivel de todos los tejidos. Dientes, para la calcificación del esmalte de los dientes y también del resto del diente, en los huesos formando los cristales de hidroxiapatita y a nivel del riñón que se pierde parte
del flúor. Ya sabemos que hay un equilibrio siempre, lo que ingresa es igual a lo que sale. Y esos son los cristales que se generan a nivel de más de los dientes y a nivel de los huesos. Y acá un dato, el 50% del flúor en 30 minutos se absorbe en la primera hora. Y generalmente se suele medir después de haber ingerido alimentos con un ayuno de 8 horas, para ver si los niveles de flúor son normales. Y acá tenemos, ¿no? Precisamente el flúor ingresa por los alimentos, se absorbe a nivel del estómago, a nivel intestinal, y tenemos su traslado a través del plasma sanguíneo y distribución en los tejidos. Y parte del flúor se pierde formando parte de la orina. Ya sabemos cuál es la función en los tejidos. La función que desempeña en forma resumida acá se encuentra en forma de fluoruro, fortalecimiento y endurecimiento de los huesos, que evita las caries dentales y el crecimiento de las bacterias. ¿Por qué? Porque hay bacterias anaeróbicas que viven precisamente en la flora microbiana de la boca. Y si no hay una buena higiene dental, se va a formar la placa dentaria. Y las bacterias que van a proliferar son precisamente las que viven en condiciones anaeróbicas y generan ácidos orgánicos que debilitan el esmalte de los dientes y favorecen la generación de caries dentales. Entonces, la mejor manera de evitar las caries dentales es con los hábitos de higiene. Y también una buena absorción de calcio, es decir, con vitamina D. Nosotros no necesitamos ingerir vitamina D porque la piel sintetiza vitamina D. Simplemente necesitamos exposición a los rayos solares que tienen la presencia de radiación ultravioleta y se sintetiza vitamina D3 o calciferol utilizando un derivado del colesterol que es el 7-dihidrocolesterol. Vamos a ver cromo. Cromo trivalente, un constituyente del factor de tolerancia a la glucosa, que se une y potencializa la insulina. Y ahí están las fuentes más importantes de cromo, son las carnes, el hígado, levadura de cerveza, cereales enteros, nueces. Eso de las fuentes, alimentos ricos en determinado mineral, en determinada vitamina, no hay necesidad de que ustedes se lo aprendan. ¿Por qué? Porque esto lo manejan los nutricionistas simplemente con tablas. Entonces el cromo se encuentra como cromo trivalente y constituyente del factor de la tolerancia a la glucosa. Es decir, ayuda, potencializa la acción de la insulina. Entonces ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. También controla el apetito, estimula la producción de insulina, reduce la resistencia a la insulina, que es una de las características más importantes de la diabetes mellitus de tipo 2 o del adulto. Y también a nivel del páncreas estimula la producción de insulina, promoviendo el crecimiento de las células beta de los islotes de Langerhans, que son las que generan insulina. La deficiencia del cromo el trastornos del metabolismo, alteraciones cardiovasculares.
Alteración en los niveles de colesterol y triglicéridos, alteraciones en el metabolismo de los aminoácidos, menor tolerancia a la glucosa, o lo que puede generar una diabetes parecida a la diabetes insulino no dependiente, que también se denomina diabetes del adulto. Zinc. Aquí hay controversias, ¿no es cierto? Habría que preguntarle a la Academia de la Lengua Española cómo se escribe mejor y cuál es lo más correcto, zinc con C de casa o zinc con Z. A ver, dame tu opinión, José María. Con Z, doctor. Muy bien, ¿te gusta la Z entonces más? Sin embargo, tú vas a ver libros con zinc, con C de casa. Sí, Y sí, el doctor, zinc sí, es sí. cofactor de muchas enzimas, deshidrogenasa, láctica, fosfatasa alcalina, anhidrasa carbónica. Y esas son las principales funciones del zinc. Asiste en la producción de la hemoglobina, el componente de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno. Es importantísimo para la función inmune, porque si yo no tengo oxígeno en los tejidos, voy a tener problemas para la generación de energía, y sin energía no hay crecimiento, no hay desarrollo, así de simple. Componente estructural de cientos de moléculas esenciales. Ahí están las fuentes para que tengan una idea. Y la recomendación diaria tampoco, jamás se toma en los cursos de nutrición fuentes ni tampoco recomendaciones diarias, porque es un insulto a la inteligencia. ¿Te imaginas, José María, que te pidan fuentes? Ya, te vuelves loco, pues, con tanto dato. Entonces hay que ver también su metabolismo, cómo se absorbe. Cuando un mineral se absorbe con dificultad, es porque hay una serie de factores. Igual que el fierro, los fitatos, que son de origen vegetal, precisamente inhiben la absorción. También los granos enteros. Por eso es importantísimo la digestibilidad de esos alimentos, especialmente los frijoles, que tienen excelente calidad de proteínas, que no tienen nada que envidiarle a la mejor calidad de proteínas que son el huevo y la leche, pero hay que saberlo preparar. En cambio, las proteínas de origen animal mejora la absorción. Y es difícil hacer deficiencia de zinc. Sí, también es importante para la síntesis del DNA y regeneración de los tejidos, equivale a decir la cicatrización. Y también, como es cofactor de varios sistemas enzimáticos, tiene que, de una forma, estar relacionada a la producción de energía. Y esto sí es importante, el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque si no hay síntesis de DNA que se llama replicación adecuada, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico necesita llevar a cabo la proliferación celular para que los linfocitos proliferen, los macrófagos igual, porque en el momento que tenemos una infección tenemos que llevar a cabo reproducción celular, es decir, mitosis para que se generen millones de soldados y combatir la infección. Y es componente esencial de más de 100 enzimas que intervienen en el metabolismo. Y ahí está como siempre, zinc en alimentos, se ingresa por el intestino y se genera una metalotioneína que favorece la absorción del zinc. Y ahí va a pasar al torrente sanguíneo y quien ayuda a transportar el zinc, porque se trata de un metal pesado,
Es como siempre el burrito de carga. ¿Y cuál es el burrito de carga que ustedes van a verlo actuar y va a ser la estrella en farmacología? La albúmina. Todo compuesto que es poco soluble e insoluble, no vamos a ver que es transportada por la albúmina. Entonces, ese sí va hacia los tejidos, especialmente aquellos tejidos que están en constante reproducción celular, que son la médula ósea roja, donde se generan las células sanguíneas. También en el timo, pero solamente durante la niñez y la adolescencia. De ahí, el zinc es importantísimo para que funcione la anhidrasa carbónica. Tremenda importancia, porque el CO2, el 90% se transporta en forma de bicarbonato. Acuérdense, incluso acá hay una enzima que tiene la capacidad de transformar 1.000.000 de moléculas de CO2 en un segundo, que es la anhidrasa carbónica, que está presente en los glóbulos rojos. Y aquí tienen la participación precisamente de esa proteína transportadora del zinc, tioneína, también le denominan. ¿Por qué? Porque el zinc es un metal pesado. Tioneína, acuérdense de esto. Plasma. Y se transporta por la albúmina. Acuérdense, por favor, el burrito de carga del plasma sanguíneo es la albúmina. No se olviden que ese zinc también favorece la síntesis, replicación del DNA, importantísimo para llevar a cabo la mitosis. Manganeso, cofactor de las enzimas hidrolasa, descarboxilasa y transferasas. Síntesis de glicoproteínas y proteinglucanos. También interviene acá, no está escrito aquí, en la transcripción, proceso de expresión de los genes, transcripción. Se encuentra en forma de manganeso 2. Acá está el aporte diario, los usos. Ya sabemos que participa en la formación de enzimas antioxidantes y ayuda precisamente a disminuir el estrés oxidativo. Ya saben que el estrés oxidativo, recuerden siempre, que las células, en el afán de generar energía, genera pequeñas cantidades de radicales libres de oxígeno, como el superóxido. Cuando los dos electrones que parten de los sustratos que provienen de los alimentos llegan al oxígeno, se forma el superóxido. Es un radical libre, pero felizmente nosotros nos protegemos de ese radical libre de oxígeno con la superóxido dismutasa, que lo transforma en peróxido de hidrógeno. ¿Y cómo nos protegemos del peróxido de hidrógeno? Con otra enzima que se llama catalasa. Y así evitamos de que esos radicales libres de oxígeno que se generan normalmente, por supuesto en pequeñas cantidades, nos provoquen daño. ¿Qué sucede si hay carencia? Defectos en el crecimiento y desarrollo óseo. Y se producen alteraciones de la síntesis, del metabolismo, la insulina, hígado graso, ataques, etc. Y en exceso disminuye la absorción del hierro por competencia. Las fuentes no me interesan. El exceso también puede provocar, algunos están en investigación esto, que aparte de disminuir la absorción de hierro, puede generar alteraciones del sistema nervioso, síntomas psicóticos, esto, el parkinsonismo, y alteraciones del sistema inmunológico. Y hasta puede generarse mutagenicidad y carcinogénesis. Por supuesto que la carcinogénesis es un proceso que se lleva a cabo a través de todo el ciclo de vida del ser humano y está relacionado al estrés oxidativo.
Está participando en el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Cobalto. Cobalto que forma parte de la vitamina B12, importantísimo para llevar a cabo la replicación, es decir, la síntesis del DNA, formación de desoxinucleótidos, que es lo característico en la estructura del DNA. Hay diferentes formas de la vitamina B12, desoxicobalamina, metilcobalamina, cianocobalamina, hidroxicobalamina. Lo importante es que ustedes entiendan que allí está metido el cobalto. Y para absorber el cobalto, ¿qué necesitamos? Absorber la vitamina B12 y requerimos del factor intrínseco, que es una proteína que se produce a nivel gástrico. Por eso es importante que ustedes entiendan. Vamos a suponer que ustedes tienen un paciente que se le detectó cáncer al estómago y le hacen una resección, le quitan la mitad o más de la mitad del estómago. Y la región del antro es la que produce precisamente ese factor intrínseco que favorece la absorción de vitamina B12. Y eso se dieron cuenta los cirujanos cuando un paciente era operado del estómago, hacía fácilmente anemia perniciosa. Y lo que hicieron es favorecer la absorción de la vitamina B12 o colocarle al paciente por vía endovenosa vitamina B12 para que no tenga ese problema. Entonces ahí necesitamos la participación del factor intrínseco. Y lo que no se absorbe ya sabemos que se elimina por ACES. Como siempre, el hígado, depósito de vitamina B12 y de otras vitaminas y de otros minerales como el fierro. Entonces, sin factor intrínseco puede generarse la anemia megaloblástica. Y esto es lo característico. Alteraciones neurológicas y hematológicas, pues es decir, se genera una anemia megaloblástica con degeneración neurológica. Y acá en forma resumida, forma parte de la vitamina B12 y se requiere para su absorción. Carencia, anemia perniciosa, cansancio, somnolencia y fatiga. Y esas son las fuentes. El cobre, constituyente de las enzimas oxidasas, es decir, que participan en la cadena respiratoria, como el caso de la citocroma C y de la citocroma oxidasa, que es el último intermediario de la cadena respiratoria. ¿Se acuerdan que yo les enseñé que participa el fierro y también participa el cobre en los procesos de oxidorreducción? También interviene la superóxido dismutasa que permite transformar el superóxido en peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, para que la catalasa después lo transforme en agua y no nos haga ningún daño. Participa también en la absorción del hierro y está aportado por la albúmina unido a la ceruloplasmina. La ceruloplasmina es la molécula transportadora del cobre. Aquí tienen un esquemita que nos permite entender el metabolismo. Ahí está la absorción del fierro. Hay dos acá minerales, el fierro y el cobre. Y tienen un metabolismo similar. Se absorben a nivel del duodeno. Pequeñas partes se pierden formando parte de la bilis.
Y como siempre, el hígado es reservorio de fierro del cobre. Sabemos que es transportado precisamente por la albúmina y la ceruloplasmina. Y se distribuye a todos los tejidos. Y como participa en la cadena respiratoria, todos los tejidos requieren energía, pero especialmente los que tienen un crecimiento constante, como es la médula ósea roja y otros tejidos que constantemente necesitan proliferar sus células para cumplir con sus funciones. Entonces va a afectarse la formación de las células sanguíneas, especialmente de los glóbulos rojos. Y se va a generar una anemia ferropénica en caso del fierro, pero en caso del cobre una anemia muy parecida a la anemia ferropénica. Ahí está, acá arriba hay un esquemita donde, por ejemplo, se ve cómo participa el cobre en las cadenas respiratorias. No solamente interviene el fierro, sino también el cobre. Y el cobre participa en algunas reacciones del metabolismo. Selenio. Glutatio, constituyente de la glutatión peroxidasa, otra enzima antioxidante, que hacen sinergismo con la vitamina E. ¿Sabe qué cosa es sinergismo, no? O sea, los dos hacen lo mismo y uno potencia al otro. Y ahí tienen fuentes alimenticias del selenio y el yodo para que tengan una idea. Y la sílice, por último, que interviene a la clasificación ósea, pero especialmente formando parte de las paredes celulares de los vegetales. Interviene en el metabolismo de los glucosaminoglucanos y en el cartílago y tejido conjuntivo. Acuérdense que los glucosaminoglucanos son el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, el heparansulfato, dermatansulfato, queratansulfato, los famosos GAG, glucosaminoglucanos. Fuentes también de fósforo y potasio. Potasio y hierro. El sodio, la principal fuente precisamente son los alimentos, especialmente que se producen cercano al litoral, con la presencia de sal, igual que el yodo. Zinc y selenio, fuentes. El flúor y el yodo, sal yodada, y también los alimentos de origen marino. Manganeso y cobre, sus fuentes. Aquí tengo un resumen de todos ellos, pero lo que me interesa es esto, más que todo, las funciones. Las funciones. Porque las deficiencias ya las conocen ustedes. Cuando hay deficiencia de calcio, ya sabemos que en los niñitos se va a generar raquitismo y en los adultos osteomalacia, que está relacionada a la vitamina D. Magnesio, depresión, irritabilidad, cansancio, debilidad muscular. Ya sabemos que es importante en el metabolismo celular. El fósforo, ya sabemos, termina en la estructura de huesos y dientes y también en el equilibrio ácido-base y en el equilibrio osmótico. Y raramente se produce deficiencia. ¿Por qué? Porque el fósforo está metido en todo sitio. Y el sodio, generalmente se puede dar deficiencia de sodio cuando una persona tiene una infección fuerte y se produce un desequilibrio hídrico, osmótico y un equilibrio ácido-base. Potasio igual. Con la
Presencia que cuando hay deficiencia de hipopotasemia hay problemas cardíacos. Hemoglobina, anemia ferropénica. En cis, retraso del crecimiento y de la pubertad. El yodo, bocio y cretinismo. El flúor, aumento de la resistencia de los dientes, caída de los dientes. Y el selenio como antioxidante puede favorecer enfermedades del corazón. Listo, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Mucho, doctor. José María, Sí, doctor. ya con esto están listos para la foto. Sí, doctor. Vamos a hacer compartir. Listos para la foto. ¿En qué sentido? Ya ve, para dar su primer examen. El examen, pues, compañero. ¿Qué foto? ¿Qué foto me dices, César Antonio? Ya te olvidaste tú que la foto es el examen. Profesor, entonces, mañana, Ustedes pasen su fin de semana y sus navidades y año nuevo tranquilos. Ya yo les he dicho cuántas veces que lo que tienen que hacer es fijarme la fecha dentro de los 15 días posteriores. ya, doctor, mañana, doctor, el día viernes, como es feriado, no va a haber práctica del grupo 3. Claro, Entonces, el día martes, las prácticas se van a continuar. yo creo que sí, para que no nos retrasemos. Ya, doctor. Entonces, el grupo 3, ¿cómo sería? El grupo 3 ya vemos la forma de Ya, doctor. recuperar. Voy a pensar en una solución el día de mañana. Ya, doctor. El día de mañana hacemos una clase más y estaríamos dando el examen. Sí, vamos a hacer, lo que nos falta es equilibrio osmótico, o sea, enfocado desde el punto de vista Claro, nutricional. doctor. Vamos a hablar del agua, el agua y las sales, los dos. Nada más que es una clase simple y sencilla. Ya, doctor. Entonces, el examen sería para el día 4 de enero. No, ustedes ya saben que yo soy democrático. Ya, doctor. ¿O cuándo yo les he impuesto una fecha? ¿Quién fija la fecha de examen, José María? Los alumnos. Ya vean. Ya, doctor. Entonces, vamos a fijar una fecha. Pero, ¿y quién mueve esa fecha? La SUNEDU. La SUNED. Ni Cristo la mueve. Si ustedes la fijan, ahí no va a quedar. Ya, doctor. Por eso, Voy, reúnanse, piénsenlo con calma y voy a punto. conversar con mis compañeros, doctor. Porque para mí no va ese reglamento de querernos encasillar. No, que esta semana sea todos los exámenes y punto. ¿Dónde está lo que dice la Constitución? Libertad de cátedra. Cierto. Estamos, libertad de cátedra. Sino que lo que pasa es que la SUNEDO nos está manejando como si fuésemos colegios. No, no, no es así. Y los colegios, ustedes han visto, los colegios, los profesores son papelucheros, campeones haciendo papeles, campeones haciendo sistemas burocráticos, campeones haciendo objetivos, haciendo competencias, pero de enseñanza, ese es el problema. Esa es, para mi manera de ver, yo he diagnosticado la enseñanza a nivel de primaria y secundaria, a nivel nacional, ¿eh? Y quieren hacer lo mismo con las universidades, y no es así. Está clarito. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Cuídense, no lleven el coronavirus a su casa. Ya, doctor. Han asistido 30, faltan 3. Bueno, esa es responsabilidad de cada uno. Doctor, queríamos desearle feliz Navidad de parte de todos los alumnos. De igual forma, si no nos vemos, aunque mañana nos vamos a ver hasta el día martes. Ah, cierto, doctor.
Entonces mañana. Claro, no que me adelantes. Y si tuviésemos la oportunidad de compartir, se comparte, pues. Es que él ya no va a asistir, doctor. ¿Quién? Él ya César no va a asistir. Antonio. Ya empezó sus vacaciones. Compartimos de manera virtual, doctor. Cada uno con su panetón. Claro, eso sí, los regalos también virtuales. Pues ya, doctor. Listo. Sí, un gusto verlos. Un gusto, doctor. Hasta mañana. Herbert Cornelio. Francis es el serio de la clase, ¿no? No es Fernando Hernández. Que no, como no los puedo ver, en cambio yo ya los conozco, pe, porque hicimos clases presenciales. Listo, chicos, nos estamos viendo. Entonces aprovechen su tiempo y pasen un bonito fin de semana, aunque el estudiante de medicina no tiene tiempo, tiene que seguir estudiando. Listo. Se va a parar mi grabación. Ya, doctor. No se olvide de pasarme esta grabación también, doctor. Ya, no te preocupes, te voy a pasar